Estamos ya en el quinto día del reto de Escribe tu vida. Yo soy Glafira Rocha y a lo largo de estas 2 semanas te voy a acompañar y te he estado acompañando ya, ofreciéndote y compartiéndote herramientas de trabajo para el oficio de la escritura. Pero no solo la escritura en el papel, la escritura de un cuento, de una novela, también es una manera de que escribas tu vida. Metafóricamente, esta escritura la haces todos los días. Hoy te quiero compartir un relato que nos envió el escritor Ulises Paniagua, lo cual me da mucho gusto porque Ulises, aunque ya es un escritor, él es narrador y poeta, está también siguiendo el reto, sobre todo para explorar esas partes que se relacionan con él mismo y con su proceso de escritura. Vamos a empezar con este relato que te quiero compartir. Espero que lo disfrutes como yo lo disfruté cuando Ulises lo envió. Se llama Mi vida entre las calles. Mi primera infancia fue solitaria. Siempre quise ser escritor o actor de mis imaginerías o una especie de director de escena. Me encantaba construir historias en privado, adaptar argumentos a través de los juguetes. Mis primeros regalos, desde que me es posible recordar, fueron un Ferrari de latón rojo, algo tosco, y una camioneta Tonka, de color azul y blanco. Hablamos de 1980. Después llegó un astronauta de Playmobil en su nave espacial. Un año adelante, James Bond jugaba conmigo en un jeep que permitía subir o bajar aditamentos utilizando una polea. Hace poco me reencontré con esas antiguas emociones al visitar un museo que exhibe colecciones lúdicas en la Ciudad de México. Llegó la fiebre cinematográfica. Soy heredero de la locura publicitaria de realizadores como Spielberg y Lucas, de sus tiburones asesinos, de los cazafantasmas, los exploradores y las épicas galácticas. El ratón de los dientes trajo el primer Stormtrooper. Yo tendría 7 u 8 años. La tarde en que aquello ocurrió quedó registrada en mi memoria con precisión asombrosa. Serían las 3:30 p.m. El sol entraba apacible y cálido por la ventana. Revisé debajo de mi cama, nada. Corrí desde la recámara hasta la cocina a buscar el regalo del ratón. Cuando volví a mi cuarto, revisé debajo de la cama de nuevo a regañadientes. Listo, el milagro estaba hecho. Primero, el muñeco no estaba y ahora, ¡boom! Es uno de los acercamientos más impresionantes que he tenido con lo inexplicable. Creo que el evento me marcó de tal forma que ahora me fascinan los buenos trucos de magia. Lo fantástico, lo insólito, son fuentes de las que se debe beber todo el tiempo, no importa la edad que se tenga. Quien no sueña está muerto. En aquellos años, la relación con mi familia era también una agradable ficción. Hasta aquí te voy a compartir, el relato es más largo y bueno, si nos da tiempo al finalizar esta sesión o en las siguientes, te puedo seguir compartiendo este relato que nos envió Ulises. Pero lo que me gustaría que percibieras en él es cómo de alguna manera Ulises relaciona su parte de infancia con su proceso de escritura. Gracias, y yo también lo comparto con él, gracias a esas historias que yo me conté cuando era niña y como nos lo narra aquí Ulises, a esas historias que uno va creando con los juguetes, es que de alguna manera esa semilla de escritor ya está ahí. Por supuesto que cuando uno crece olvida esas historias. Justo el sábado pasado estuve dando una charla para niños y para los papás de los niños sobre el proceso de la escritura. Y me preguntaba una de las presentadoras si era posible que un niño ya aprendiera a escribir historias. Y esto me llevó a compartirle que en los talleres que yo he dado a niños para que aprendan a escribir historias, ellos ya lo hacen. Es algo que nosotros traemos de alguna manera y que simplemente como que sacamos a través de los muñecos. Recuerda muy bien cuando tú eras una niña o un niño y seguramente te sentías un superhéroe o jugabas a las comadres con tus amigas. Algunas veces no necesitabas ni siquiera tener un muñeco enfrente, eras la comadre, eras la mamá y por supuesto esto implica jugar los roles que nosotros estamos aprendiendo dentro de la sociedad. El rol de la mamá, por ejemplo, cuando a una niña le dan un bebé
la niña inmediatamente se coloca en el rol de una mamá, regaña al niño, regaña al bebé, lo limpia, le da comidita. Y dentro del proceso de la psicoterapia, observar que un niño esté jugando es como entrar a su universo interno y también conocer qué es o cómo es más bien con la forma en la que él explora su mundo. Imagínate si tú observas a un niño o a una niña que tiene una muñeca y que la golpea a la menor provocación, hay algo ahí que se tiene que explorar. En el caso de tu historia, de la historia que estás desarrollando en estas 2 semanas, por supuesto que esto está ahí de alguna manera. Estás retratando tu manera de ver el mundo, pero al igual que los niños, y como nos lo mostró al principio Ulises en su relato, como te dije, no lo leí completo, de alguna manera nosotros estructuramos esta forma de contar. Y eso es lo que me gustaría que observaras y que registraras de esta sesión. ¿Cómo estructuramos la historia? Porque sería el siguiente paso para continuar con lo que tú estás escribiendo. Antes, como te decía, no te me desesperes, todavía no vas a entrar de lleno a la narración o a la obra de teatro o lo que estés escribiendo, porque me interesa mucho que primero tengas las bases suficientes para poder arrancar ya con la historia. Por ello es que en esta sesión yo te propongo a que estructures todo esto que ya has escrito a lo largo de estas sesiones, que ya sabes cuál es tu idea, que ya identificaste cuál es el conflicto, que de alguna manera te has apropiado de todo eso que has escrito, que ahora lo estructures. ¿Cómo lo vas a estructurar? A través de un argumento. En el argumento, de una manera clara, sencilla y muy resumida, se explica de manera general de qué se trata la historia, pero sin olvidar que hay una estructura. Los niños cuando juegan, si tienes hijos, obsérvalos cuando juegan, ellos formulan su historia con un principio, un medio y un fin. Como decía Aristóteles, de alguna manera estamos imitando la vida. Nacemos, nos desarrollamos y morimos. ¿Ok? Entonces hay un principio, un desarrollo y un desenlace. Por ello se le llama a esta estructura la estructura aristotélica, y a ti te va a servir mucho de estructurar tu argumento de forma aristotélica, aunque después, yo espero que lo podamos trabajar en estas sesiones también, tú veas que tu historia puede tener otra organización. Sin embargo, yo creo que incluso Tarantino en Pulp Fiction tenía una idea clara, lineal, de lo que se trataba su historia, y después jugó con esa idea lineal y la colocó de la manera que mejor le pareció. Por eso es que te invito a que ahora escribas tu argumento. ¿Tu argumento de qué va a consistir? De un principio, un medio y un fin. ¿Qué es lo que tiene el principio? Bueno, como el principio lo dice, es el planteamiento. Tú estás sembrando tu historia. Estamos viendo a tu personaje o la historia que estás contando en una manera que después se ve esto en otra estructura que se llama el viaje del héroe, que se llamaría el mundo ordinario. ¿Qué es lo que hace comúnmente tu personaje? ¿Qué es lo que se desarrolla en la historia? Primeramente estás sembrando el planteamiento. Imagínate a ti mismo, qué es lo que haces en todo el día. Eso que haces en todo el día es tu planteamiento. Sin embargo, cuando algo diferente de tu día se detona, que te provoca una necesidad o un conflicto, es cuando ahí arranca la historia, porque vas a cambiar los hábitos que traías a nuevos hábitos para poder solucionar ese conflicto que tienes. Entonces el planteamiento lo que lleva es la parte ordinaria o la presentación de personaje y detona ahí mismo el conflicto. Hasta ahí sería la primera parte. La segunda parte es cómo desarrollas ese conflicto a través de una serie de peripecias. Mañana nos vamos a detener en las peripecias, que son los obstáculos que tiene tu personaje para resolver su conflicto. Como te decía y te lo he dicho en estas sesiones, la base de esta historia puede estar fundamentada en tu autobiografía. Sin embargo, yo te estoy invitando a que vayas más allá
y que no te quedes en la autobiografía, sino que tú hagas una proyección a futuro, como lo vimos en la sesión de ayer, que aquí te dejo el link por si todavía no la has visto, por si todavía no te has registrado, recuerda que aún estás a tiempo. Lo que sigue después del planteamiento es el medio. Por supuesto, como te decía, es el desarrollo, que termina este desarrollo con un clímax. ¿Qué es el clímax? También lo vamos a desarrollar más en estas sesiones. Es el punto más elevado, el punto más álgido en donde se va a desarrollar tu historia para después tener un declive y llegar al desenlace. Imagínate una línea o una progresión dramática, como se le conoce, en donde inicia tu personaje, lleva una línea hacia arriba, en este punto hay un conflicto, empieza a resolver el conflicto, llega a un clímax, a un momento en que incluso corre riesgo su vida, se resuelve y después bajamos esa cima de la que veníamos y llegamos a un desenlace. Yo creo que eso te puede quedar más claro porque te voy a leer el argumento de Pedro Páramo. Me gusta leer el argumento de Pedro Páramo justo porque, a ver, déjame encontrarlo aquí. Argumento de Pedro Páramo. Aquí está. Justo, Pedro Páramo es una novela que parecería que no es lineal y que tiene un argumento rebuscado. Ojalá, si no has leído Pedro Páramo, tengas la oportunidad de hacerlo, pero mientras te voy a dar el argumento. Algo importante es que el argumento se escribe en un lenguaje sencillo. El argumento aún no es literatura porque no estás haciendo arte con la palabra. Simplemente estás aventando todas las ideas con un lenguaje claro y sencillo. Y sobre todo en presente. No es lo que le pasó antes al personaje, es lo que le está pasando. El argumento se escribe en presente. Entonces te leo el argumento de Pedro Páramo para que te des una idea mucho más clara. El joven Juan, hijo de Dolores Preciado y Pedro Páramo, va a Comala porque prometió a su madre agonizante que iría a cobrarle a su padre el abandono en que los tuvo por más de 20 años. Pedro Páramo, aunque aquí, bueno, se trabaja un poco en el pasado por lo mismo de cómo está estructurada la historia, es un permiso por la problemática o el conflicto de la historia. Sin embargo, yo te sugiero que lo hagas en presente. Voy a volver a empezar. El joven Juan, hijo de Dolores Preciado y Pedro Páramo, va a Comala porque prometió a su madre agonizante que iría a cobrarle a su padre el abandono en que los tuvo por más de 20 años. Pedro Páramo fue cacique de Comala. Cuando Juan llegó, ya había muerto y con él el pueblo. Sucedió que Pedro, desde niño, amaba a Susana San Juan y solo pudo desposarla cuando ella había enloquecido por la pérdida de Florencio, su marido. El poderoso cacique se entregó al cuidado de la enferma. Cuando ella murió, los comaleños olvidaron el dolor de su amo y festejaron al santo patrón. Por eso Juan solo encontró un lugar en ruinas, habitado por fantasmas, quienes, desde sus tumbas, reviven sus amores, sus rencores y sus crímenes. Espantado por los murmullos del pueblo, Juan sucumbió al terror y se convirtió en otro fantasma. Si te fijas, aquí tenemos muy clara la idea de cómo esta, que es una novela, en un pequeño fragmento, sabes de qué se trata. Eso es lo que a mí me gustaría que tú hicieras en 2 cuartillas máximo para que ya tengas una idea clara de lo que es tu historia. En la sesión de ayer, recuerda que ya tenías el final. Entonces, ahora coloca lo que va a estar en el desarrollo. Espero que esto te funcione, que estas herramientas sean muy útiles para ti y si no lo son, pues que me compartas cuáles sí lo son para ti, para yo también aprender de tus experiencias. Espero que estés escribiendo tu vida y viviendo tu historia.